función en el ejercicio, en el ejemplo del libro de 3 variables. Se lo voy a mencionar un poco. Entonces tenemos 3 variables, una función que depende de x, y, z. Y aquí también aparece una raíz. Pero en este caso, noten que la raíz exige la condición de que lo que sombrea aquí sea mayor o igual que 0, ¿cierto? Pero además de eso, por el hecho de que esta raíz está en el denominador de esta fracción, toda esta expresión debe ser distinta de 0, ¿no? No podemos aceptar que esta raíz nos dé 0, porque se indeterminaría la fracción. Por lo tanto, aquí la condición es que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado, todo eso sea mayor o estricto que 0. Bien. Y si ustedes colocan esa condición y reescriben la expresión, obtienen esta parte aquí, esta desigualdad, que si trabajan eso como una igualdad, nos quedaría la ecuación, perdón, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9, y esa corresponde a la ecuación de una esfera. Bien. Entonces, en ese caso, el dominio de la función va a ser el interior de una esfera de radio 3, centrada en el origen. Bien. Entonces, les dejo a ustedes que lean ese ejemplo, pero no tiene nada de adicional a lo que hemos estado haciendo. Entonces, a ver qué más. Y en mis notas yo tengo otro ejemplo, el ítem C, bien, de hallar un dominio de una función. Entonces, en ese caso, aparece un logaritmo natural, bien. Aparece el logaritmo natural de x por y menos 1. Entonces, noten, nosotros ya hemos observado al inicio de la clase que la función logaritmo natural eh, acepta números estrictamente positivos en su interior, ¿bien? Por lo tanto, en este caso, la condición es que x por y menos 1, esto que tengo sombreado ahí, sea estrictamente mayor que 0. Como lo coloco aquí, ¿no? Entonces va a ser que x por y menos 1 sea estrictamente mayor que 0. Si reescribimos esa desigualdad, nos queda que x por y tiene que ser mayor que 1. Para conocer cuál es el borde de esa región, convertimos esta desigualdad en un igual. Bien. Y nos queda, para saber el borde, nos queda x por y igual a 1. De aquí puedo despejar y me queda y igual a 1 sobre x. Y esta ecuación, y igual a 1 sobre x, recordemos que tienen esta forma, ¿no? Cuando x es muy grande, digamos que x vale 1000, entonces y vale 0,001. Y es muy pequeño, si x es muy grande. Entonces esta curva tiene una asíntota horizontal en x y una asíntota vertical en y. Entonces son de esta forma. Entonces, esta curva que yo dibujé aquí es el borde de la región, y luego miramos si la región que corresponde al dominio es lo que está entre las dos curvas, la región que está entre las curvas, o la región hacia la parte de arriba de las curvas. Entonces, para eso escogemos el punto en el origen en 0,0 y vemos si satisface esta desigualdad. Si x vale 0 y y vale 0, 0 por 0 es 0, y 0 no es mayor que 1. Por lo tanto, este punto del origen no está en el dominio, y tampoco ningún punto entre las dos curvas. Entonces va a ser la región que sombría ahí. Bien, entonces les dejo a ustedes que revisen un poco mejor con detalle ese ejercicio, y si tienen preguntas, el martes las hacen. Bien, entonces ya preparémonos para pasar a límites y continuidad. ¿Preguntas? Ahí expliqué un poco rápido ese ejemplo, pero como explicamos con detalle los dos anteriores, yo creo que no tienen problema en seguirlo. Profe, ¿el libro cómo se llama? Para descargarlo. Cálculo de dos variables, Ok. de Larson, novena edición. Larson, novena edición. Sí, es fácil, está ahí de primero.
No va a tener ningún problema. Ahorita vamos a pasar al concepto del límite. Bien. Entonces, bueno, aquí todavía sigue otra sección, ¿no? Lo que yo les estaba mencionando antes, un poco sobre operaciones entre funciones de dos variables naturales, ¿no? Si yo tengo dos funciones f y g de dos variables, pues se suman de la forma esperada, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo tengo operaciones básicas, si mi primer función f, aquí coloco entre paréntesis f de x, y, pero no lo voy a escribir, ya se entiende. Si mi primera función es esta, x cuadrado más xy más 1, y la otra función g es 2xy menos y al cuadrado más 3. Entonces la suma de estas funciones, ¿cuánto me va a dar? Sumar funciones de dos variables, pues sumar término a término, ¿no? F más G, ahí es como lo que se espera. Entonces sumo término a término. Entonces miren, la primera función tiene un x al cuadrado y la segunda no. Entonces el x al cuadrado sigue apareciendo aquí normal. La primera función tiene un x por y. La segunda tiene dos veces x por y. Entonces cuando sumo, ¿cuánto me da eso? Me da 3xy. Esta función tiene un menos y cuadrado, esta no tiene y cuadrado, entonces aquí me va a quedar un menos y cuadrado. Y luego sumo los números, 1 más 3, 4. Entonces la suma es de la forma más natural que nos podamos imaginar. Sumar término a término, términos comunes, números con números. Entonces no hay problema. Eso es con respecto a esta definición que tienen aquí de suma de funciones. Bien. Podemos multiplicar, sumar, dividir. Todas las operaciones básicas que siguen la misma idea que ustedes ya saben de álgebra. Bien. Y esto es lo que les mencionaba antes, ¿no? Como tenemos una función de dos variables, permítame, este dibujo puede ser mejor. Entonces, digamos que el dominio es este rectángulo que vemos aquí en el plano X, Y. Bien, es el dominio de la función. Entonces, cuando nosotros cogemos un punto X, Y aquí en el dominio y lo evaluamos en la función f, eso nos da una altura, nos da un número. Digamos que este punto es el punto 1,5. Si yo evalúo mi función en 1,5, eso me puede dar 7. Entonces, aquí a partir del punto, subo 7 unidades hacia arriba, en el eje Z. Y eso es el punto que me da aquí sobre la superficie. Entonces, ese punto va a tener ¿qué coordenadas? Va a tener coordenadas 1 en X, 5 en Y, y la altura me dio 7 porque lo evalué en la función. Entonces, 7 en Z. Bien. Y si yo continúo tomando puntos aquí en el dominio y evaluándolo en la función, eso me va a dar una altura. Si yo a partir del punto en el plano subo esa altura, subo, entonces eso me genera otro punto por acá en la superficie. Y si hago eso infinitas veces, eso me genera pues la gráfica de la superficie. Bien. Y el dominio puede ser la proyección de la superficie en el plano XY. Para que entiendas la noción de proyección, entonces yo lo que estoy diciendo es que supongan que el Sol está aquí en una posición simétrica y la sombra que se genera en el piso, eso corresponde al dominio. Bien, entonces lo que se menciona aquí son con respecto a gráfica de las funciones. Bien, entonces luego volvemos sobre las gráficas. Por el momento vamos a pasar a la sección 13.2, que es límite y continuidad. ¿Preguntas? No, profe, ninguna.
Vamos a dar límite de continuidad y luego retomamos las gráficas. Bien. Entonces, ¿cuál es la definición del límite de una función? Entonces, si ustedes piensan en el caso de funciones de una variable real, aquí se va a extender esa idea. Bien, entonces piensen en... ¿El audio está funcionando bien? Sí, profe. Yes, yes. Sí, profe. Listo. Entonces, pensemos en límites y para eso volvamos allá al caso de funciones de una sola variable. Recordemos. Uno tiene por aquí el eje X, por acá está el eje Y, y digamos que la función que vamos a graficar es y igual a f de x. Notación, ¿no? Y igual a f de x. Entonces eso me da una curva aquí. Pero entonces esa curva puede ser discontinua. Es decir, puede venir de esta forma, ¿cierto? Y aquí, digamos, da un salto hasta por acá. El punto relleno. Y aquí la función puede seguir de esta forma. Digamos que este punto aquí es 5. Por aquí es 5. Digamos que esta altura aquí donde da el salto mide 3. Y aquí donde la función vuelve a retomar mide 4. Bien. Entonces yo tengo aquí nociones de límite. Entonces, unas preguntas para ustedes, a ver si se acuerdan. Yo me puedo acercar a 5 por la derecha o por la izquierda. Me puedo acercar por aquí. O me puedo acercar de esta forma, por acá. Bien. Entonces, ¿cuál es el límite de esa función cuando x tiende a 5 por la izquierda? Es decir, voy a colocar un menos aquí para indicar que es por la izquierda. ¿Cuál sería ese límite? 3. Entonces sería 3. Cuando me acerco mucho a 5 por la izquierda da 3. Y por la derecha, 4. esta es una función discontinua, ¿no? Nosotros queremos extender esa idea de límite para funciones de dos variables. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí ahorita en esta sección. Estudiar los límites, que nos van a ayudar a determinar cuando una función de dos variables es continua, ¿no? Es decir que cuando si uno grafica una función de dos variables nos da una superficie. Entonces, es continua si la superficie no tiene huecos, digamos. Si podemos ir caminando por ella, sobre ella tranquilamente, por la superficie, y no nos vamos a caer por ahí en cualquier momento en un hueco que tenga la superficie. Entonces, eso nos va a ayudar los límites a determinar la continuidad. Bien. Y es un poco extendiendo esta noción. Bien, en el caso de funciones de una variable real. Entonces, aquí aparece una definición formal de límite. Esta definición usando notación epsilon delta nos dice que cuando el límite existe. Sin embargo, cuando tenemos dos variables, las cosas empiezan a cambiar. Veamos en qué sentido. Miren que aquí cuando me acerco al punto X, yo me puedo acercar o por la izquierda o por la derecha. Solo por estos dos lados, ¿no? Porque mi X está sobre el eje X. Aquí está el 5, pues. Solo me puedo acercar por la derecha o por la izquierda. Pero cuando tenemos funciones de dos variables, todo se generaliza. Entonces yo tengo un punto en el plano. Permítame dibujar otro plano. Aquí está la diferencia fundamental. Yo tengo un punto aquí en el plano. Este punto tiene coordenadas x, y. ¿De cuántas formas yo me puedo acercar al punto de x, y? Ya no puedo hablar de que me acerco por la derecha o por la izquierda. ¿Cierto? Aquí esta noción de límite ya es más general. Porque yo me puedo acercar a este punto por infinidad de direcciones. Me puedo acercar por medio de rectas,
¿cierto? Me puedo acercar por aquí o por acá. Me puedo acercar así o me puedo acercar de esta forma. O me puedo acercar con figuras parabólicas. Es decir, me puedo acercar así, con curvas, haciendo curvas, hasta que llegue al punto. Entonces, miren, en esta noción de límite de funciones de dos variables, tengo infinidad de formas de acercarme a un punto. Bien. Entonces, puede ser que usando, por ejemplo, rectas, me dé un valor, el límite de la función, usando rectas horizontales, acercándome horizontalmente. Puede ser que verticalmente me dé otra cosa, otro número. Si me acerco por medio de parábolas, me da otro valor numérico. Entonces, aquí ya uno debe tener más cuidado. La definición del límite en dos variables tiene que considerar todas las posibles curvas por las cuales yo me puedo acercar a un punto. Bien, es una diferencia fundamental. Y aquí está la definición formal, ¿no? Dice así: si tenemos una función de dos variables definida en un disco abierto centrado en 0,0. Entonces, vamos describiendo esto que va diciendo aquí la definición. Entonces, piensen en un disco que esté centrado en este punto y que la función está definida para cualquier punto del disco, excepto posiblemente en el propio punto. Bien. Entonces, vamos a decir que la función es continua en el punto X, perdón, que el límite de la función en el punto de X sub 0, Y, 0 es igual a L, ¿sí? Cuando yo me acerco por cualquier camino, por cualquier punto, a X, por cualquier curva me acerco a X0, Y0, eso siempre se va a acercar a L. Bien. Entonces, en esa definición estamos considerando cualquier curva. Entonces, pensemos en lo siguiente. A ver, el disco que mencionan ahí es un disco pequeñito que tiene como centro el punto donde quiero calcular el límite. Y ese disco tiene que estar contenido a su vez en el dominio de la función, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que si yo me acerco por cualquier camino a este punto X sub 0, Y sub 0, la función se va a acercar a un valor L. Y no importa el camino que tome. Eso se acerca, tiende a un valor numérico L. Bien. Entonces veamos una definición un poco abstracta. Entonces vamos a sentar eso en ejemplos concretos. Bien. Entonces veamos que operacionalmente no es complicada esa definición. Entonces, consideremos estos ejemplos que hice aquí en las notas. Aquí escribo, estas notas están un poquito borrosas, pero aquí dice: si el valor del límite no es el mismo al aproximarse por cualquier dirección, otra trayectoria diremos que el límite no existe. Entonces se define una noción de límite. Nos podemos acercar a un punto por cualquier camino, y si por cualquier camino el límite es igual, a eso le vamos a llamar, ese número va a ser el valor del límite. Entonces vamos a los ejemplos concretos. Pensemos, por ejemplo, en esta función. La función x cuadrado menos y cuadrado sobre x menos y. Una función de dos variables. Y yo creo que con este ejemplo se va a entender mejor esta idea. X cuadrado menos y cuadrado sobre x menos y. Entonces, miren, una pregunta es: ¿será que esta función está definida en el punto 2,2? ¿Qué dicen ustedes? Cuando x vale 2 y y vale 2.
No, porque automáticamente se indetermina. Sin definir. Indetermina, ¿no? Me daría 0 en el denominador. Entonces esta función no está definida en ese punto. O sea que 2,2 no pertenece al dominio de la función. Sin embargo, nosotros podríamos estar interesados en conocer cuál es el comportamiento de la función cerca a ese punto 2,2. Entonces ahí se nos plantea calcular el límite cuando x, y tiende a 2,2. Bien. Cuando nos acercamos a ese punto, ¿qué pasa con esa función? ¿Será que se va a infinito? ¿Se va a menos infinito? Bien. Entonces ese tipo de preguntas son naturales hacerlas. Entonces, cuando yo hable de caminos, esa definición parece bastante complicada, pero cuando se trata de límites, podemos hacerlo de forma más sencilla, con límites concretos. Entonces uno puede primero, para calcular estos límites, primero puede intentar hacer sustitución directa, colocar x y y aquí en la fracción a ver si no pasa nada, pero en este caso la sustitución directa se descarta, por lo que ya observaron ustedes que se indetermina. Entonces, cuando la sustitución directa no funciona, uno procede a intentar factorizar o simplificar esta fracción. Bien. Entonces, si uno quiere simplificar esa fracción, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, aquí tenemos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Será que esto se puede factorizar a este numerador aquí? ¿Se podrá factorizar? Entonces, recordemos la diferencia de cuadrados. X cuadrado menos y cuadrado es igual a ¿qué? A x menos y Al cuadrado. por x más y. Esa es la diferencia de cuadrados. Así se puede reescribir este numerador. Bien. Y el numerador sigue siendo, perdón, el numerador se puede escribir así. X menos y por x más y. Y el denominador pues sigue igual. Entonces miren que al hacer ese caso de factorización, queda claro que nosotros podemos cancelar este factor problemático, el x menos y, que es el que nos da la indeterminación, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo escribir límite de nuevo. Cuando uno hace un paso, factoriza o simplifica, tiene que escribir el límite otra vez. Límite de cuando x y tiende a 2,2. Bien, ahí sería esa parte que está aquí. Entonces ahorita sí, esto lo podemos simplificar. Y nos queda el límite cuando x y tiende a 2,2 de la fracción simplemente x, y, perdón, del término x, y. Es decir, aquí me queda esto igual al límite, de nuevo, de x, y. ¿No? Me quedó solo eso. ¿Y ese límite cuánto va a dar? Cuando x ya tiende a 0. Perdón, cuando x, y tiende a 2,2. Tiende a 4. En este caso, exacto, ya podemos hacer sustitución directa, porque ese factor problemático desapareció. Entonces, ahorita sí podemos sustituir x por 2 y y por 2, porque no hay ningún problema, no se indetermina la función. Entonces, este límite da 4. Por lo tanto, este límite original acá da 4. Es decir, que la función se comporta cuando x y se acercan a 2,2. La función toma el valor 4 aproximadamente, pues en el límite. Listo. Entonces, este proceso que hicimos aquí, de factorizar y luego sustituir, está considerando todos los caminos posibles en los que yo me puedo acercar al punto 2,2. Este proceso ya involucra todos los posibles caminos. Cuando uno puede factorizar, simplificar y sustituir, se tiene el resultado para cualquier camino. Ahora vamos a ver límites en los que no se puede concluir eso, es decir, en los que el límite no existe. Es decir, que por caminos diferentes
se obtienen resultados diferentes. Porque en este caso pudimos hacer el ejercicio porque se podía factorizar, pero si no se puede factorizar, ahí sí, esta técnica ya no resulta viable. Veamos este otro límite. Pensemos en este. Por ejemplo, límite de la función x al cuadrado por y sobre 1 más x y al cuadrado. Entonces, este límite es el límite cuando x, y tienden al punto 1,1. Perdón, al punto 1, menos 1. Voy a escribirlo aquí. ¿Qué será que puede hacer en este caso? Porque ya es claro que esa expresión no tiene una forma de factorizarla, ¿no? ¿Cuánto haría ese límite? Esa sería la pregunta. ¿O existe o no existe? Todavía no podemos decir, no he hecho ejemplos en los que un límite no exista, ¿no? Ya vamos a ver algunos. Pero, ¿cuánto creen ustedes que hace el límite? ¿Qué salió en un quiz el semestre pasado? Ese ejercicio. ¿Profe, no da cero? ¿Cero dónde? ¿En el denominador? Sí. No, no haría cero en el denominador. Muchos de los que hicieron el quiz aquel semestre dijeron que daba cero el denominador, pero hay que tener cuidado. Daba cero. ¿Puedes repetir la pregunta? Profe, ¿no daría un medio? Un medio. Un medio. Menos un medio, menos 0,5. Muy bien, menos 0,5, menos un medio, exacto. Porque miren, cuando nosotros tenemos límites, lo primero que tenemos que hacer, los pasos para resolver límites, ¿cuáles son? Primero, lo primero que uno intenta es sustituir directamente. Sustituir. Si ustedes aprenden estos pasos, van a tener problemas con los límites. Miren. Primero, sustituir. Reemplazan donde está x por menos 1, x por 1 y y por menos 1. Si ustedes pueden sustituir y no da ningún problema en la fracción, no se indetermina, el valor que les dé, ese es el límite. ¿Listo? Entonces el primer paso cuando uno tiene un límite, sustituir. Es un algoritmo que se sigue y no da ningún problema. Entonces si sustituimos aquí, ¿qué daría? Me daría 1 al cuadrado, que es 1, por menos 1, sobre 1, más 1, que es x, por menos 1 al cuadrado, que es y. ¿Cuánto da eso? 1 al cuadrado es 1, entonces me haría menos 1 arriba. Y aquí observen, aquí es donde está el detalle donde muchos se equivocaron en aquel quiz. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, ¿no? Y 1 por 1 es 1. 1 más 1, 2. Entonces me daría menos un medio. Entonces, mire, hicimos sustitución y no hubo ningún problema. Por lo tanto, el límite es menos un medio. Pero este fue un caso afortunado. Si sustituir no sirve, si se indetermina, como en el ejemplo anterior, que nos daba sobre 0, entonces, ¿uno qué hace? Si sustituir no sirve, entonces va al segundo paso. El segundo paso es factorizar. Intentar factorizar la expresión.
como lo hicimos en el caso anterior. Factoriza. Cuando factoriza, luego ¿qué hace? Vuelve a sustituir a ver si ya se va el problema. Factoriza, simplifica. Claro, no factoriza para simplificar, ¿no? Y entonces sustituye de nuevo. Entonces va al primer paso. Vuelve al primer paso. Bien. Ahí ya posiblemente ya puede sustituir y les va a dar un número y ese va a ser el valor del límite. Pero ¿qué ocurre si cuando si no se puede factorizar? Y tampoco, si no pueden factorizar, ni tampoco hacer la sustitución. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hubiese colocado aquí en el límite el cuadrado acá? ¿Será que el límite con esos dos pasos que yo he dado se puede resolver? Pues no, ¿cierto? Porque si el cuadrado está ahí, en el x, entonces cuando sustituyo en este punto en 1, menos 1, x vale 1, y vale menos 1. Entonces esta expresión cuando sustituya va a valer menos 1. Si cambia el ejemplo, ¿no? Aquí me daría 1 menos 1, 0, se indetermina, no puedo sustituir. Ahora, ¿puedo factorizar? No, ¿cierto? Esto no me puede factorizar. Entonces, cuando eso no se puede factorizar de forma fácil, evidente, tenemos que usar otras técnicas. Una técnica puede ser usar tercero. Técnicas superiores ya, tercero. Podemos usar la regla del L'Hopital. ¿Han escuchado esa regla? ¿Han hablado de esto alguna vez o no? No. Sí. Nada. Regla del L'Hopital. Tienen que usar regla de L'Hopital o usar coordenadas polares. Es decir, cambiar, reescribir esta función en términos de coordenadas polares. Coordenadas polares. O tienen que... Sí, esas serían las otras dos técnicas posibles. Bien, que esta la vamos a estudiar, claro. Y si coordenadas polares, regla L'Hopital tampoco sirve, nada de eso ayuda. Entonces el cuarto paso es concluir de pronto que ese límite no existe. Entonces, cuarto paso. Ustedes dicen, ese límite no existe. O sea, que creeríamos que no existe. Cree que no existe el límite. Y por lo tanto tendríamos que hacer otro tipo de operaciones. Si usted cree que el límite no existe, tiene que probarlo. Bien. Y para probar que un límite no existe, usted tiene que escoger caminos diferentes y ver que el límite da diferencia. Entonces ya, esto es lo que vamos a estudiar en las posteriores clases. Cuando él cree que no existe, entonces tiene que usar caminos. Caminos. Las formas en que me voy a acercar al punto. Bien. Entonces eso es lo que se va a estudiar en las clases posteriores. Aquí en la nota está explicado todo eso de todos modos. Entonces miremos. Por ejemplo, aquí hay un caso en el que nos pide mostrar que este límite no existe. Entonces, cuando nos dicen que un límite, nos pide mostrar que el límite no existe, nosotros no nos ponemos ya a factorizar ni intentar hacer ninguna otra cosa. Si nos dicen que no existe ya, el ejercicio mismo está afirmando que no existe, debemos usar caminos. Si no nos dicen nada, podemos intentar primero, segundo y tercer paso. Bien. ¿Sí quedó claro un poco cómo proceder con límites? Sí, profe. Sí, ya está. Señor. Está bien. O sea, una idea general, todavía no estamos entrando en materia, estamos esquematizando cómo trabajar con este tipo de cosas.
Entonces, aquí en el ejemplo 3 yo muestro un límite que no existe. Sin embargo, a ver. Me parecería antes importante, esta nota la escribí el semestre pasado. Primero, estudiar coordenadas polares y regla de L'Hopital. Y luego sí, ver límites que no existen, ¿listo? Cambiar un poquito el orden para seguir esos pasos que esquematicé en la pizarra. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar la regla de L'Hopital. Pero esta regla fue estudiada, yo creo que en el curso de cálculo diferencial, ¿no? Los que dijeron que sí la conocen, ¿dónde la estudiaron? ¿Qué curso? Yo la di en integral. Integral. Sí, en integral. Integral. Ok. Entonces, para recordarles aquí, lo que dice la regla de L'Hopital es que si tenemos dos funciones y una variable real, y las derivadas de esas funciones existen, pues podemos calcular su derivada en un punto. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos calculando el límite de f de x sobre g de x, la división entre dos funciones, el límite cuando x tiende a, eso es lo mismo que derivar, perdón, permítame ir a la pizarra. Entonces, de funciones de una sola variable real. Divisiones. F de x sobre g de x. Y el límite cuando x tiende a un número. X tiende a. Entonces, cuando uno tiene estos límites en el caso de una sola variable, los pasos son los mismos. Uno intenta sustituir, ¿cierto? Primero, sustituir x por a ver si no ocurre ningún problema. Pero ¿qué pasa si nos da indeterminaciones? De la forma, por ejemplo, 0 arriba y 0 abajo. Entonces, en este caso, la regla de L'Hopital nos dice que ese límite va a ser lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a de la derivada de cada función de forma independiente, ¿no? De f' de x sobre g' de x. Entonces ustedes primero sustituyen. Si da 0 sobre 0 y las funciones son derivables, ustedes pueden luego aplicar esta regla, derivar arriba y abajo y nuevamente sustituir. Y posiblemente ahí ya no tienen indeterminación. Bien, eso es lo que dice la regla de L'Hopital. Entonces esta regla de L'Hopital junto con coordenadas polares nos va a permitir calcular límites bastante complicados. Eso lo veremos la próxima clase y por ahora van leyendo las notas que les envié. ¿Listo? En la parte que les mostré ahorita último. Entonces vamos despacio por ahora, pero luego vamos